Como cada rotación, las carteras sangran, lloran, porque se va los dineros a expuertas, porque tenemos que montarnos nuevos mazos, y a lo mejor no uno, sino varios, porque siempre a nosotros que nos gusta jugar a Pokémon, siempre la verdad es que tenemos generalmente 2 o 3 mazos mínimo preparados para poder jugar, ¿vale? Porque nos gusta todo, las cartitas, el cartón y todas esas cosas. Y hoy, en este vídeo de aquí, voy a presentar unos mazillos que son más o menos baratos para poder afrontar la rotación que viene invirtiendo pues una cantidad moderada que no se nos vaya de las manos. Por supuesto, todos sabemos que Pokémon no es muy caro y que los mazos son generalmente baratos, pero os voy a enseñar unos mazos bastante viables nivel económicamente hablando para que podáis, como digo, afrontar la rotación sin invertir demasiado al principio, que muchas veces al principio pues se invierte demasiado, a lo mejor eso no sale para adelante y es una pérdida entre comillas de dinero, y aquí vas a invertir muy poquito dinero, y si al final el mazo pues no llega a ser top meta, pues tampoco pasa nada porque tampoco has invertido demasiado, aunque aquí muchos de los que os voy a presentar os aseguro que son top meta y por un coste muy ínfimo. Sin más dilación, a tope con el primer mazo. Aquí tenéis el primero. El precio os va a venir arriba, ¿vale? Viendo que este mazo son solo, voy a empezar desde el más barato hasta el más caro dentro, por así decirlo, de un baremo que he elegido como un precio realmente no muy alto. Ese precio se ha establecido por una página web de compra-venta de cartas, así que más o menos no es exacto el valor, es decir, no es exactamente $16,32, pero más o menos ronda por ahí más o menos en este mismo momento donde yo hago el vídeo el precio del mazo. No va a cambiar mucho, a lo mejor si miráis por ejemplo en otras páginas o tal, a lo mejor sale €1 más arriba o €1 más abajo incluso, pero anda por ahí más o menos la cifra. Aquí tenéis este mazo, el de Okidogi, el Barbaracle y Ursaluna, un mazo que se está viendo bastante en Japón y que es un one price muy interesante, y además yo aquí de momento no lo he hablado en el canal porque quería ver su recorrido, pero pronto lo veréis. Pero aquí ya está viendo un primer adelanto, un mazo muy efectivo, un mazo muy chulo, un one pricer que más mete como un camión y que creo que por 16,32 me parece muy interesante. Algunos diréis que sé porque ya habéis visto, oye Fali, aquí hay un Patra, ¿qué hacemos con el Patra? ¿Cómo sustituimos? No pasa nada, lo podéis cambiar por muchísimas opciones que puede incrementar el precio o puede bajarlo. Podéis, por ejemplo, cambiarlo por un Psyduck, por ejemplo, que no incrementa mucho el precio del mazo y está todo fetén y perfecto. Así que creo que es una muy buena incorporación cambiar de momento el Patra por el Psyduck. Incluso en un momento dado en el futuro, una vez que salga Patra, podéis dejar el Psyduck y no incrementaré mucho el precio del mazo. Por lo demás, aquí lo tenéis, un mazo muy interesante, un mazo muy barato y que en Japón ha obtenido muy buenos resultados, y aquí pues también los tendrá. Mazo muy interesante, mazo muy chulo. El primero simplemente por 16,32. Este es el mazo más barato, así que vamos ahí al que es el siguiente, que es un poquito más carito. El siguiente mazo pues es el Team Rocket, por supuesto un mazo muy barato, aunque aquí nos indica que es 16,32. Aquí yo lo he decidido poner como un poco más caro porque quizás el precio se os puede ir un poquito más arriba, por lo que digo. Este mazo aquí está, ¿vale? Perfectamente, con todas sus caritas y demás, ¿vale? Es verdad que al final, si como el mazo Team Rocket, esto es el opinión mía propia, ¿vale? Y creo que es un poquito lo que yo he pensado. Con el mazo del Team Rocket tiene muchas cartas propias, como todos los partidos del Team Rocket y algunos objetos del Team Rocket y las energías del Team Rocket, por supuesto también los Pokémon. Es un mazo que a lo mejor si lo pedís directamente a una página os va a salir bastante más caro por los gastos de envíos y demás, ¿vale? Entonces hay una opción también bastante recomendable que es comprarte, si lo podéis encontrar por ahí, justamente el mazo preconstruido del Team Rocket, ¿vale? De Mewtwo y Crobat. Es verdad que Crobat no lo vais a utilizar, pero comprado ese mazo ya tendréis una base bastante interesante y prácticamente casi todas las cartas que vienen aquí, ¿vale? Simplemente habrá que añadir un par de ellas y demás. Entonces, como es un mazo que a lo mejor sí que os cuesta algo más por el tema de que tiene muchas más cartas exclusivas y demás, lo he decidido que, aunque tenga el mismo precio a priori que el anterior, ponerlo como un poco más caro. Así que este es el Team Rocket, un mazo también pseudo one pricer, ¿vale? Porque tienes por ahí Mewtwo y Clefairy, aunque la base de combate y de normal es con el Speed Up, y luego es un arquetipo de partidos del Team Rocket que está muy interesante. Mazo muy recomendado por mí, mazo que yo también uso desde antes, por supuesto ahora lo voy a usar más, y también muy efectivo, por supuesto muy barato. Como digo, si incluso encontráis el mazo preconstruido del Team Rocket, es verdad que os va a salir algo más caro de 16,32, pero es verdad que ya no tienes que gastar nada en gastos de envío, sino haces pum y lo tienes del tiro. Automáticamente os faltaría incluir, como digo, algún Clefairy o quizás un Speed y un Tarántula, alguna que otra cosa, pero ya estaría prácticamente listo. Y como digo, no tiene ninguna carta que va a venir en el futuro, ya está completamente listo, así que simplemente es comprar, jugar y os va a durar durante bastante tiempo. Su influencia en el meta, pues aún no lo sabemos, pero bueno, un mazo, quiera que no, va a ser interesante, así que aquí lo tenéis, un mazo muy baratito y muy asequible. Así que nos vamos al siguiente. Ojito, Mega Lucario, un mazo que está un poco, por lo que mucha gente dice, predestinado a estar en ese
top meta del formato que viene ahora. Y por supuesto es un mazo súper barato, no tiene grandes cartas tochas ni nada por el estilo. Por supuesto, podéis hacer algún cambio, incluir un Meowth, incluir un Frezandipiti y el mazo se te va a incrementar un poquito de precio. Pero esta base funciona, esta base ha quedado bien en muchos torneos japoneses y esta base es muy barata y muy asequible para todos vosotros. Además, para los que no lo sepáis, en breve, creo que más o menos por junio, puede ser, estoy muy seguro, mayo, junio, se va a poner a la venta un mazo preconstruido de Lucario. Así que también podéis, cuando salga, podéis pillarlo y también por un poco más de precio tenéis ya la base completa. Y no tenéis que estar pillando cartas sueltas, por así decirlo. A ver, como digo, creo que a estas alturas seguro que alguno tiene pues alguna ya carta de estas. Por supuesto, las Lilias, Bosor de los jueces y demás, Ultra Ball, ya tiene que tenerlo prácticamente. Y por tanto creo que la inversión en este mazo es mínima, simplemente mejor los Lucarios y poquita cosa más, las energías de lucha y el SP que al final siempre da. Este mazo tiene tarjetas rojas, por supuesto podéis cambiarlo por cualquier otra cosa que veáis interesante. En este mazo, por ejemplo, pues podéis cambiarlo mientras, ya que tiene 2 jueces, pues podéis cambiarlo por otro juez, o si queréis un objeto, podréis cambiarlo, por ejemplo, por no sé, echéis un vistazo, pues otro Globo Helio, o incluso otro Poképad, otro Ultra Ball, algo del estilo. Y cuando venga la tarjeta roja, pues lo intercambiáis y punto. Así que, gente, aquí tenéis un mazo muy interesante, Mega Lucario, un mazo destinado a estar en el top meta. Quizá no es su mejor versión, pero sí es una versión bastante efectiva y una versión bastante barata, por $17,37. Muy recomendable. Y para los que no tenéis mazo, no tenéis mucha idea de cara a la nueva rotación, al nuevo formato, creo que es una de las mejores opciones que tenéis por delante y que vamos a ver en este vídeo. Llegamos de nuevo al Team Rocket. Aquí tenéis la versión de Honchkrow y Porygon Z. Y diréis, oh, Zali, pero esta versión no tiene al Porygon Z, solo tiene al Porygon 2. Por supuesto, porque este se va a quedar en Porygon 2, ya que el Porygon Z tampoco nos da demasiadas cosas. Nuestro principal atacante siempre va a ser Honchkrow. Y el Porygon 2, en este caso, también nos va a dar tortas, pero no nos va a hacer falta del todo el Porygon Z. A cambio, vamos a meter otras herramientas que son muy interesantes. Y aquí tenéis este mazo. A mí me parece muy chulo, muy interesante. Como digo, siempre ha quedado en buenas posiciones, si no, no os lo enseñaré aquí. Y por 19,73 también tenéis un mazo muy sencillo. El problema de este es que aquí, en este caso, sí que no se olvide comprarte el preconstruido del Team Rocket, porque te vendrían, sí, los partidarios, pero muchos objetos no los tendrías, y por supuesto tampoco los Pokémon, no tendrías ni ningún Morcrow, ni ningún Honchkrow, tampoco los Porygon Z, y creo que tampoco los Articunos. Así que sí que tendría los partidarios, el estadio y las energías, pero te faltaría prácticamente todo lo demás. Y creo que por el precio del preconstruido no merece la pena, y creo que es mejor sacarte los partidarios por tu cuenta. Aunque como digo, creo que hoy en día también mucha gente tenéis que tener partidarios fáciles del Team Rocket, porque ya comienzan a aparecer en los sobres de serie de liga. Así que bueno, creo que todo el mundo tiene que tener bastantes a día de hoy. Quizás la carta más rara y más extraña sería el spec de los cascos, porque no es uno de los más usados. Y seguro que muchos no lo tenéis porque hasta ahora no lo habéis encontrado uso. Pues aquí sí que tiene ya uso. Y también hay un mazo extraño que lo usa, pero aquí sí que le viene bien. Por supuesto, como digo, es una de las variantes. Hay otras, muchas más variantes. Hay otras cosas que podéis cambiar, meter. A gente que prefiere jugar con el Porygon 2, con el Porygon Z. Por supuesto, pero esto es una versión barata que yo traigo aquí con resultados y que podéis empezar bastante bien vuestro inicio en la post rotación, en el nuevo formato, y que por menos de $20 pues tenéis un mazo que va a hacer top. Pasamos el umbral de los $20 y llegamos a un nuevo mazo, el de Mega Lopunny, un mazo muy interesante, un mazo que es bastante efectivo, es la realidad, ¿vale? Porque Mega Lopunny me parece que es uno de los Mega mucho más interesantes y que posiblemente en el futuro pronto le dedique incluso un vídeo completamente a esta carta. Aquí tenéis este mazo, un mazo que ha quedado en buenos resultados, con muchas variantes. Este mazo sí que acepta muchas variantes. Podéis meterle los fantasmas, podéis meterles otras muchísimas cosas, pero bueno, aquí tenéis una variante por $23,60. Me parece que está muy interesante y como digo, es un bicho muy efectivo porque Mega Lopunny mete como un demonio. Y bueno, y por supuesto el Clefairy, que es un bicho que es muy interesante, y los Duduspars. Como digo, este mazo acepta muchísimas variantes. Aquí sí que incluso hasta podéis ir un momento dado hasta reducir hasta el coste del mazo, metiendo quizás, como digo, pues por ejemplo algún fantasma, algún Munkidori. Bueno, aquí sí que es un mazo con el que podéis experimentar muchísimo porque acepta demasiadas cosas. Pero sí que verá que aquí tenéis una base sencillita de $23,60 que os va a permitir entrar bastante bien en el meta nuevo. Así que me parece que está interesante. Sí que verá que este mazo tampoco creo que va a ser top meta, al menos no lo creo a priori. Quizás me equivoque, esto puede ocurrir, pero no creo que vaya a ser top meta, pero sí que os va a permitir entrar bien al juego, por así decirlo, porque es un mazo que tiene potencial. Y si encima lo adecuas un poquito a lo que a ti te gusta, pues más todavía. Sí que ese es el típico mazo que se va a quedar un poco así entre las posiciones 6, 7, 8, quinto, puede que en un torneo puede verse bastante, pero igualmente creo que se va a quedar en esa media ahí un poquito
poquito, no son los top, pero van a estar siempre ahí. Y como digo, es una base muy sencilla que podéis cambiar y añadir muchísimas cosas, porque al ser el centro un bicho de incoloro, acepta muchísimas cosas a su alrededor. Así que bueno, aquí os lo dejo, 23,60, este mazito muy interesante, y nos vamos acercando ya a precios un poco más elevados y al final de estos mazos. Aquí tenéis por 27,32 el nuevo mazo de Hope, ¿vale? Este con el Zacian, el Trevenant, el Snorlax, el Cramorant y demás, ¿vale? Un mazo, como digo, muy interesante, un mazo que a mí personalmente me gusta muchísimo y creo que puede tener una muy buena influencia en el meta. Como digo, como en el de antes, creo que no va a ser un mazo top, nada, pero creo que va a ser una muy buen mazo para entrar a gente que quiere entrar a la rotación, que no quiere invertir demasiado, porque además muchos de vosotros quizás ya tenéis Zacian, tenéis los Snorlax, por supuesto los Munkidori, Cramorant, Latias, Clefairy, Ferrothorn, entonces vuestra inversión prácticamente va a ser casi pues en los Phantom y los Trevenant y alguna cosita que os falta. Por supuesto, este mazo también lleva la tarjeta roja, pero como digo antes, podéis cambiarlo por cualquier otra cosa que veáis interesante. Podéis meter otra bolsa de Hop, podéis meter otro Poképad, podéis meter una Ultra Ball, podéis meter otro cambio para tener ahí un poco de solvencia, podéis cambiarlo por un juez, podéis cambiarlo por muchas otras cosas que os parezcan interesantes. Este mazo me parece a mí muy chulo, muy interesante. Creo que el Trevenant le ha venido a dar al mazo de Hop aquello que le faltaba, o al menos un puntito más, y me parece que por 27,32 me parece que está muy interesante. Y como digo, como muchas cartas son bastante generales, cosas que ya hemos tenido por aquí en otros mazos, pues me parece que no os va a costar tanto haceros a este, ya que la transición sí que va a ser más fácil, porque creo que no hay que pillar tantas cartas. Para los nuevos, pues creo que 27,32 me parece que es una cifra muy interesante para meterte en este hobby y tener un mazo bastante resultón, bastante interesante. Y como digo, ahora mismo, hasta que no llevemos un mes, 2 meses de rotación, de nuevo formato, no vamos a saber exactamente cuál va a ser los mazos más top, y además aún así todo puede cambiar igualmente, así que no preocuparos porque el mazo que os hagáis ahora, pues luego en el futuro a lo mejor no sea lo mejor ni más interesante. Lo importante es que os busquéis mazos efectivos, mazos que os ayuden a jugar así bien, a afianzaros un poquito el formato y a dar caña. Y ahora mismo este mazo puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahora sí que aquí lo tenéis, el mazo de Hop por 27,32, que me parece bastante interesante, me parece un precio muy bueno para un mazo que es, además, os lo digo, es divertidísimo, ya os lo digo. Ya antes era divertido sin el Trevenant, pues ahora más todavía. Así, aquí lo dejo y vamos al último de los mazos. Llegando al umbral que yo me he puesto de los $30, es decir, nada puede costar $30 en adelante, el máximo sería 29,99. Llegamos aquí al último de los mazos con 28,32 y es el mazo de la Kazan. Me parece uno de los mejores mazos que tiene el formato actualmente. Es verdad que hay formas de contrarrestarlo, pero bueno, este mazo me parece que es muy interesante. Me parece que sí va a tener un hueco muy chulo en el formato y aquí lo tenéis. Creo que 28,32 es un bastante buen precio para un mazo que te va a asegurar, creo yo, incluso ganar algún que otro torneo. Lo digo sinceramente, este mazo os va a dar algún que otro torneo local 100% seguro, porque tiene mucho potencial y hay mazos que no pueden realmente pararlo del todo, ¿vale? Pueden ganarte porque tengas una mala mano, o ellos tengan quizás una pizca de suerte y se monten rápido y demás, pero muchos mazos de hoy en día carecen de las herramientas necesarias para enfrentarse al mazo de la Kazan. Entonces, un mazo que yo recomiendo, es verdad que es el más caro de todos, pero creo que 28,92 no me parece una cifra muy alta ni muy cara, ni para iniciarte en el formato, ni para transicionar a uno nuevo. Así que me parece que es de lo mejor de todo. Además, como digo, hay cartas que seguro que todo el mundo tendrá seguro en su haber, como los fantasmas, el Ferrothorn, que es eterno en casi todos los mazos, Chiming, el Psyduck y por supuesto partidarios y demás, que no lleva a priori nada extremadamente raro, lleva cosas bastante genéricas y normales. Pero bueno, aquí os lo dejo. Por supuesto, todo esto acepta cambios, en plan, porque no queréis invertir tanto. Un ejemplo, tenéis una Eri, no tenéis, por ejemplo, no tenéis ninguna Eri y no queréis pedir una. Y por ejemplo, pues, oye, pues vale, pues yo prefiero poner, no sé, ¿qué digo yo? Al Petrel del Team Rocket para buscar un par diario, o otra Lanasite, no sé, lo que os dé la gana, por supuesto, o incluso, yo que sé, lo que te dé la gana. Pues me parece correcto, me parece muy interesante. Esto, como digo, es una base que yo os planteo y que os pongo aquí, y que para que tengáis un mazo básico para poder tirar con un precio bastante ajustado. Así que aquí tenéis, es el último mazo, ahí está. Y bueno, me parece que son unas incursiones bastante baratas y acertadas al nuevo formato. Lo digo así sinceramente. Creo que realmente el mazo de Lucario y en este mazo de la Kazan creo que son las mejores apuestas que podéis hacer. Es verdad que al mazo de Lucario le faltan algunas cartas para poder tirar para quizás un Ferrothorn, quizás un Meowth posiblemente, pero ya va a encarecer bastante el precio porque el Meowth se está poniendo por las nubes. Pero bueno, creo que mientras podemos jugar prácticamente sin él, y me parece que justamente Lucario, con el robo que tiene, y a la Kazan
por las mismas no le hace tantísima falta ese Meowth. Incluso, por supuesto, ni tan siquiera ese Fezandipiti, porque como digo, Lucario tiene mucho robo, al igual que Alakazam. Alakazam sí es Fezandipiti, pero bueno, incluso podríais pues quitároslo incluso y poner otra cosa, porque como digo, es un mazo que tiene ya por sí mucho robo y que en un momento dado tampoco le haría tantísima falta estas cartas tan básicas, pero que a la vez están, sobre todo el Meowth, tan restrictivo hoy en día. Así que bueno, espero que esto os haya servido, os haya molado. Creo que me ha parecido interesante plantearos mazos baratos para poder meteros pronto en el formato sin invertir demasiado, que muchas veces duele bastante. Y bueno, pues aquí lo dejo. Gente, poco más. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente.